es la relación histórica de Santa Cruz de la Sierra con Asunción del Paraguay, del inicio de la historia, que creo yo camina conjuntamente y se desarrolla de este modo. En el año 1516, Juan Díaz de Solís baja con una armada contorneando las costas del Atlántico, del Océano Atlántico, conocido en aquella época y pintado por algunos cartógrafos como Mar del Paraguay, donde dice Océano Atlántico, toda la costa de Argentina y Brasil era conocido por algunos como Mar del Paraguay. Don Juan Díaz de Solís venía buscando el estrecho que unía los dos océanos, el Atlántico, que era el Mar del Sur o Paraguay, con el otro lado, el Pacífico. Y entonces llega a recabar a este lugar el estuario del río de la Plata, pensando de que era el final del continente, esto que estoy señalando. Penetra este estuario, que es muy ancho, profundo, y se dan cuenta los expedicionarios que no era más que un estuario de aguas dulces, no era salado, y que por tal motivo provenía de ríos interiores, como llegaron a comprobar, que eran el río Uruguay, que está por ahí, acá comienza el Paranaguazú, y por acá sube el río Paraguay, que depositaban sus aguas en el estuario del río de la Plata. Don Juan Díaz de Solís explora costas y llega acá en este sector del Uruguay actual a entrabarse en problemas con los indios charrúas, quienes lo matan a él y otros acompañantes, y no le queda más que volverse a España, porque su expedición quedó muy diezmada. Así que, pero con la intención de volver de España ya mejor equipado, porque llegó a recabar información de los indígenas de la zona que tenían ciertos brazaletes y coronas y adornos de plata y oro, y preguntando su proveniencia a los mismos, los indios señalaban hacia arriba, al norte, noroeste, diciendo más allá la proveniencia, al interior del continente, más o menos subiendo para esta zona del noroeste sudamericano. Se retira de la zona Juan Díaz de Solís y vuelve a la isla de Santa Catalina, donde una tempestad hunde una de sus naves y 11 de sus náufragos quedaron en ella, entre ellos un portugués de nombre Alejo García. Esto ocurría más o menos en el año 1516, entró un poquito más adelante. Alejo García con sus compañeros, que eran en total 11, quedaron viviendo en la isla durante muchos años, aprendieron las costumbres de los indígenas, a hablar sus idiomas y a lidiar más que nada con las selvas, terribles selvas llenas de fieras y árboles inmensos que caracterizó siempre toda esta zona de Sudamérica. Con los años, escuchando versión de los indígenas del lugar, de que más allá existían pueblos con muchas riquezas minerales, decide, con un ejército de indios aproximadamente 2000, lanzarse a la aventura de salir de Santa Catalina, la isla, cruzarse al continente y de allí tomar rumbo oeste al poniente e ir hacia el Paraguay, lo que posteriormente sería el Paraguay, esta zona.
fue el primero en llegar al Paraná, que en su conjunción con el río Iguazú conforman las cataratas del Iguazú, muy conocidas hoy por todos. De ahí, cruzando el Paraná al otro lado, ya el Paraguay propiamente dicho de hoy día, continúa hasta llegar a las costas del río Paraguay, en la zona de más o menos la altura de la Asunción actual. ¿Qué pasó? Que al llegar a esta zona de los indios carios y querer cruzar al otro lado del río Paraguay, que es el Chaco boreal, se encontró con un desierto inmenso, inhóspito, salvaje, poblado de fieras, serpientes y tribus de indios sumamente hostiles, los Guaycurú, los Mbayá, los Payaguá, que se dio cuenta le haría sumamente difícil la travesía adelante, buscando las sierras donde decían existía el oro y la plata. Esas sierras es lo que hoy se conoce como Bolivia y Perú, la región andina del Imperio Incaico. Entonces, explorando el Chaco unos kilómetros adelante, Alejo García ve que unos pequeños ríos que venían del interior del Chaco depositaban sus aguas en el río Paraguay, pero ninguno de ellos era navegable, y que a donde acababan pocos kilómetros más allá seguía el desierto, donde después de eso no había ni agua para beber, como hoy día podemos comprobar todavía. Es un terreno sumamente difícil el Chaco. Entonces decide García tomar rumbo norte, por la información que tenía, que todos los indígenas le señalaban más arriba, más allá. Sube corriente arriba del río Paraguay al norte y llega más o menos al sector de donde hoy está ubicado Puerto Suárez, Corumbá, y desde esa zona, ya viendo de que la vegetación ya era diferente, un poco más verde, y las tribus de indios que vivían ahí más pacíficas, decide incursionar por ahí, tomar esta ruta que lo llevaría directo a las sierras de La Plata, cruzando por regiones de la actual Santa Cruz de la Sierra, pasando por Chiquitos, llegando al Lizoso, Las Salinas, cruzando el Parapití, el Guapay, y llegándose a las montañas, donde se trepan, pasan por pasos de montaña, que pienso yo sería más o menos en donde hoy se conoce como Ñancahuazú o Incahuasi, donde dice el primer historiador y cronista paraguayo Ruy Díaz de Guzmán, escritor de aquella época, llegó a los pueblos de Tomina y Tarabuco, pueblos precolombinos. Ingresó a territorio propiamente incaico desde ahí, y fue con su gente y sus indígenas guaraníes asaltando poblaciones, hasta que más adentro organizaron defensa los incas y lo vieron ellos difícil la situación. No les quedó más que Alejo García y su acompañante volverse para atrás, pero con buen cargamento de oro y plata y herramientas metálicas que eran muy apreciadas por los indígenas de los llanos. Al volverse, Irala con su cargamento hace la misma ruta de vuelta, baja a la región del Paraguay y llegando acá más o menos a la altura de unos 250 kilómetros de Asunción, unas 50 leguas, dicen los cronistas de aquella época, cruza el río Ipané, y en la región del río Ipané lo
recibe un ataque de indios de la zona, lo matan, pero antes de eso Irala había mandado unos acompañantes que llevaran parte de la carga rica que traían del Perú para sus amigos de Santa Catalina, en las costas del actual Brasil, que llegaron a recibir estas cargas, y con una carta en que pedía a sus amigos que habían quedado allá que se vinieran con pertrechos y armamentos y pólvora suficiente para volver a incursionar, porque la riqueza habida en esa zona era más que suficiente y se podía armar otra expedición. Desgraciadamente falleció Alejo García, y desde muchos años después, siglos después, quien lo catapultó a la historia fue el historiador paraguayo Manuel Domínguez, a fines del siglo XIX, y desde entonces se lo considera a Alejo García como el descubridor del Paraguay por tierra, al haber andado desde el Atlántico hasta las sierras del Oro y la Plata. Desgraciadamente también su muerte no le dio derecho de informar de su aventura para que le dieran el derecho de posesión de las tierras descubiertas. Ahí acaba la aventura de Alejo García. Sus amigos de Santa Catalina nunca se animarían a venirse al Paraguay después de muerto García, pero quedaron con la carga recibida mostrando a cuántos exploradores llegaban, españoles y europeos, llegaban a la isla, y le demostraban con eso de que conseguir riquezas en las sierras del Perú era posible. En el año 1526 al 28 ya, en el 26 arriba a Santa Catalina una expedición de Sebastián Gaboto. Gaboto era un genovés italiano al servicio del rey de España, quien llegaba a la región de paso a las islas Molucas en el Océano Índico, ya por el estrecho que lo había descubierto en 1520 Magallanes, el estrecho de Magallanes, y ya se conocía el paso el paso al otro océano. Se interna Gaboto al río de la Plata reconociendo primero sus costas, recabando información de los nativos. La respuesta de todos ellos siempre fue más allá, señalando el occidente al noroeste, lugar en el que existía un pueblo construido en oro y donde su rey, untado en oro, se zambullía en un lago, decían. Entusiasmado, remonta río, abandonando su misión que traía, que era de ir a las Molucas, y se interna por el río de la Plata, por el río de Solís, a pesar de que en aquella época ya todos estos ríos de la cuenca del río de la Plata eran conocidos como río de la Plata, todos eran ríos de la Plata, no tenían nombres propios todavía, entonces era indiferente. Entusiasmado remonta ríos, empezando por el río Uruguay, que está acá más o menos, saliendo del mismo, adentrándose luego por el Paranaguazú. El Paranaguazú es la parte sur del río Paraná, que después de juntarse con el Paraguay baja hasta el estuario del río de la Plata, donde está Buenos Aires. Adentrándose por el Paranaguazú, convencido de ser la ruta correcta que lo llevaría a la riqueza. En sus orillas de este río, a pocas leguas de su desembocadura, decide fundar el fuerte de Santi Espíritu, acá.
con intención de tener una base terrestre para poder incursionar la región. Dejan en el lugar cierta cantidad de hombres para levantar construcciones y labrar la tierra por sustentos alimenticios. Desde su base de Santi Espíritu enviaría al capitán César incursionar al poniente, donde hoy se consigue parte de que es territorio de la Argentina, el río Tercero, trayendo a su vuelta el capitán César información de raros pueblos contactados más adelante. Con el resto de su gente, Gaboto continuaría su exploración río arriba hasta alcanzar la bifurcación del Paraná con el río Paraguay, decidiéndose por explorar el Paraná hasta convencerse leguas adelante, por información recabada de los nativos, que no era la ruta correcta. En 1528, marzo 31, se vuelve la expedición de Gaboto y remonta el río Paraguay. Aquí ahí notan. Pueblo tras pueblo hallado y contactado en sus orillas respondían siempre el consabido más allá a sus preguntas, señalando siempre hacia arriba. Continuó Gaboto remontando río hasta el Alto Paraguay y siempre la misma información, hasta que convencido que para alcanzar las sierras del Oro y la Plata tan comentados por los indígenas debía incursionar por tierra, y al no contar con los recursos suficientes de hombres y equipamiento, decide volverse a Santi Espíritu, donde al llegar se encuentra con la novedad de que su poblado había sido devastado por los nativos y muertos todos sus ocupantes. Decide entonces Gaboto volverse a España con la novedad de lo encontrado y vivido en estas regiones sudamericanas, también con la intención de volver mejor pertrechado y equipado en un futuro próximo. Este gran esfuerzo desplegado por Sebastián Gaboto sería posteriormente reconocido por el pueblo paraguayo como el descubridor del Paraguay por agua, por haberlo navegado desde sus inicios hasta su final casi, el Alto Paraguay. Llegamos ahora al primer adelantado del Río de la Plata, don Pedro de Mendoza. Esta parte es muy importante para la historia cruceña porque relaciona mucho y espero los interesados tengan en cuenta. El reino de Portugal organizaba una frondosa armada con el fin de enviarla al Río de la Plata, que fuera ya anteriormente reconocida por ciertos exploradores de este reino arribados al lugar. El rey de España, bien informado por su embajador en Lisboa, apresura a ganarle la delantera y enviar su propia frondosa armada, encargo recaído en un hombre de la corte, don Pedro de Mendoza. Ahí pueden ver detalles. Quien recibe sus títulos de adelantado o gobernador. El adelantazgo era lo mismo que gobernador, el mismo rango. Gobernador de la provincia del Río de la Plata, por cédula real de fecha 21 de mayo de 1534, con el encargo de organizar don Pedro por cuenta propia su expedición. Pocas semanas atrás, en tiempo intercalado entre febrero y abril, el rey de España también había firmado capitulación real a favor de los conquistadores del Imperio Inca en el Virú o Perú, Francisco Pizarro y Diego de Almagro, nombrando los gobernadores y asignándoles territorios costeros al Océano Pacífico. Llegado a este punto, tengo, pero ya por el escaso tiempo ya no me va a dar a desarrollar esto que tengo acá, voy a continuar resumiendo todo. En enero de 1534, el conquistador del Imperio Inca, Pizarro, se había personado ante el rey de España llevándole tremendo cargamento de oro,
plata, piedras preciosas y demás riquezas habidas en el Perú. La noticia impactaría en toda Europa, despertando recelos y egoísmo en otros reinos, algunos de los cuales se animaron a enviar hacia Sudamérica expediciones con la intención de compartir con España territorios y riquezas, a pesar de que por bula papal suscrita a finales del siglo XV, portugueses y españoles se repartían el mundo en el Tratado de Tordesillas. Con este acuerdo firmado, Portugal era beneficiario de cierta porción de la costa sudamericana actual. Costa este sudamericana, y desde entonces hasta la actualidad fueron osadamente ganando vastos territorios en la región. 1535, agosto, frenar el expansionismo portugués en estas regiones, entonces claramente manifestado al pretender ir acercándose peligrosamente al rico Perú por intermedio de osados exploradores, fue el importante encargo recibido por don Pedro de Mendoza en España antes de lanzarse al mar con alrededor de 2000 acompañantes. Enero de 1536, arriba esta gran expedición al Río de la Plata, fundando don Pedro sobre su costa oeste el fuerte denominado Nuestra Señora la Santa María de los Buenos Aires actual, capital de la Argentina. Muy difícil resultaría la vida desde un principio en este poblado debido al lugar descampado, sin protección natural, la hostilidad indígena querandí y fieras que merodeaban el lugar, por lo que se vieran obligados a construir un alto cerco de palos que lo protegiera. Y aparte de vivir cercados de palos, se tuvieron que ir a vivir a sus propias naves, flotando todo el tiempo ahí, con todo el malestar que eso produce, porque ya no había garantía en tierra. En 1536 envía de inmediato don Pedro desde Buenos Aires al capitán Juan de Ayolas, que remonte río arriba el Paranaguazú, con fines de exploración y averiguación del camino a seguir en procura de las sierras de la Plata, a no muy lejana distancia de su desembocadura en el estuario. Ayolas se encuentra con las ruinas de Santi Espíritus, que había fundado Gaboto, y decide fundar muy cerca al mismo otro poblado de avanzada denominado Corpus Christi, viendo que el lugar era mejor que el de Buenos Aires y a donde se podía trasladar todos con esperanza de mejor vida. Cercano también al lugar, Corpus Christi, se fundaría otro poblado denominado Buena Esperanza, dejando también en el lugar cierta cantidad de gente encargada de levantar el poblado. Se vuelve a Ayolas para Buenos Aires a informar al adelantado de los resultados de la expedición. Recibido el informe de Ayolas, don Pedro decide trasladarse con la mayoría de sus acompañantes hasta Buena Esperanza. Pero una grave enfermedad entonces comenzaría por hacer estragos su cuerpo. En octubre 14 de 1536 enviaría nuevamente don Pedro a Juan de Ayolas en nueva expedición que remontara al río Paraguay y entre las tribus indígenas aliadas indague camino a las sierras de la Plata. Remonta esta expedición río arriba, leguas y leguas. ¿No cambiaste, Manuel, por favor? De don Pedro, remonta esta expedición río arriba, leguas y leguas, indagando entre los pueblos allá en sus costas sobre la sierra y el dorado del Dios Blanco. Lo que estamos viendo sería lo que por cédula real recibiera don Pedro de Mendoza como su gobernación, lo que entonces fue conocida como Provincia Gigante de las Indias por su extenso tamaño, o Paraguay o Río de la Plata. Esta es la Provincia Gigante de las Indias, que después la fueron desmembrando. Ya continuó para no alargar. El consabido más allá era la respuesta de todos, hasta que alcanzado cierta altitud recibieran mejor información. Allí le comentarían a Ayolas, ya río Paraguay arriba, le comentarían hasta el paso de Alejo García por la zona.
Entonces el capitán Juan de Ayolas decide desembarcar y decide incursionar tierra adentro al poniente. Por favor, Manuel, el de Alejo García. O Ayola y Alejo Juan de Ayolas. El mapa. El otro, siguiente. Bueno, al lugar donde desembarcó lo denominó Puerto La Candelaria, y allí dejaría a su segundo, el capitán Domingo Martínez de Irala, con 33 hombres cuidando las naves hasta su regreso. Más o menos, La Candelaria está a la altura de la hoy Corumbá y Puerto Suárez, según estimaciones de Manuel Domínguez, historiador paraguayo. En febrero 11 de 1537, siguiendo huellas dejadas por Alejo García, el capitán Juan de Ayolas, acompañado de cierta cantidad de españoles y nativos del lugar, andando, lidiando montes y hostiles tribus de nativos hallados, logran alcanzar las soñadas tierras de la sierra, treparlas, traspasarlas y conseguir en ellas buena cantidad de riqueza de oro, plata, tejidos y herramientas metálicas, también valoradas por todos los nativos del oriente. De esta forma se llega a comprobar históricamente que Juan de Ayolas fue el segundo hombre de la corte o del rey de España que lograba incursionar la sierra del oro y la plata, la región ya hoy conocida como Bolivia, como Perú en aquel entonces, Perú y Alto Perú, que fue después. En 1537, enero 15, casi al mismo tiempo de Ayolas iniciar su expedición por tierra, don Pedro de Mendoza, el adelantado, al sentir flaquear su salud y apresurado por resultados de conseguir riqueza, encarga al capitán don Juan de Salazar y Espinosa, ténganlo muy en cuenta por favor, que junto con el capitán Gonzalo de Mendoza vayan en procura de Ayolas y también hacer caza en el Paraguay. Remonta esta nueva expedición desde Buena Esperanza, el Paranaguazú y después el río Paraguay, hasta encontrar una placentera bahía de entrada al oriente, una corta bahía, lugar donde vivía una tribu indígena de carios guaraníes. En 1537, mayo 2, desembarcaron y fueron bien atendidos por la amable tribu que los colmó de obsequios comestibles e información de Juan de Ayolas y compañeros que poco tiempo atrás habían estado en el lugar, continuando viaje remontando río, les dijeron. A los capitanes Salazar, Gonzalo de Mendoza y demás acompañantes les pareció el lugar ideal para asentar una población y continuaron viaje río arriba, prometiendo ante a los lugareños volver a fundarla. En tanto, don Pedro de Mendoza siente decaer su salud y decide embarcarse para Buenos Aires, para desde allí volverse a España, no sin antes dejar en cargo al capitán Ruiz Galán, jefe del lugar, Buenos Aires, y ante notario de fe pública que labra acta, que en vista de no soportar esta situación personal, se volvería a España, designando como su sucesor al capitán Juan de Ayolas. Dejaba el encargo para Ayolas de que si en su expedición no hubiera conseguido las riquezas procuradas a las que fuera posteriormente al Perú en procura de Pizarro y Almagro. Fíjense lo que encargó don Pedro de Mendoza. Y les ofreciera a estos hombres en venta sus derechos de capitulación sobre la provincia del Río de la Plata en 150.000 ducados, o lo que quisieran pagarle por último, ya que él había gastado todos sus recursos económicos en esta expedición y se estaba volviendo sin nada, muy pobre y enfermo, pidiéndole a Ruiz Galán fuera él en persona hasta España llevándole estos recursos una vez conseguidos, que buena falta le haría allá. Esto es una clara demostración
de que eran dos regiones completamente independientes unas de otras, dos gobernaciones, la del Perú y la del Río de la Plata. El que tenía derecho al Río de la Plata estaba ofreciendo en venta su capitulación, que fue don Pedro de Mendoza. En 1537, junio 23, mientras esto ocurría en Buenos Aires, la expedición de Juan de Salazar y Gonzalo de Mendoza continuaba remontando el Paraguay hasta que llegan a avistar fondeados en las costas del río las naves de Ayola y se hacen sentir con el estruendo de cañones, contestados por los otros, ruido que alarmó a los aborígenes. Se encuentran con Domingo Martínez de Irala y su gente, por los que se enteran las novedades del capitán Ayola, que había partido 4 meses atrás, tierra adentro, y aún no volvía. Y decidieron esperar juntos, aprovechando ese tiempo para componer los navíos de Irala, que se empezaban a pudrir y a hacer agua, calafateando hasta con trapos por no tener material adecuado necesario. Calafateado en la jerga náutica, rellenar las ranuras entre tablas de los barcos, el hueco que se hace. En junio de 1537, junio 23, el mismo día del encuentro entre la gente de Salazar e Irala en el Alto Paraguay, fallecía en alta mar don Pedro de Mendoza, y su cuerpo era arrojado al mar entre el estruendo de cañones como despedida. Transcurrido el tiempo y siendo ya agosto, el capitán Salazar decide volver para informar de todo al adelantado Pedro de Mendoza, sin saber aún de su ida a España. En 1537, agosto 15, arriba Juan de Salazar a la bahía de los Indios Carios, en donde cumple su promesa y funda en ese mismo día el fuerte denominado Nuestra Señora Santa María de la Asunción, la actual capital del Paraguay. ¿En dónde está 1537? Sí, gracias, Carlos. ¿Escuchaste, Manuel? Bueno, quedamos acá. Cumple su promesa y funda ese mismo día, el 15 de agosto, el fuerte Nuestra Señora de la Asunción, dejando al mando y encargado de la construcción de casas y cuarteles al capitán Gonzalo de Mendoza, y él, Salazar, a los pocos días ir rumbo a Buenos Aires, en donde se enteraría del viaje del adelantado a España, pero de su muerte acaecida en alta mar nadie lo sabía aún. Ahora llega un personaje clave para la historia conjunta cruceña y paraguaya, Domingo Martínez de Irala. Muchos de los cruceños les preguntaría yo, hay una arteria muy importante que es parte del primer anillo, Irala. ¿Por qué Irala? El nombre de esa arteria tan importante, parte del primer anillo. Poca gente sabe responder a la pregunta. Ocurre que en el año 1962, un concejal, preocupado en las nomenclaturas de calles de Santa Cruz, que se empezaba a expandir ya fuera del primer anillo, se le ocurrió en agradecimiento y reconocimiento denominar Avenida Irala esa parte del primer anillo, por ser Domingo Martínez de Irala el gobernador del Paraguay quien había organizado la expedición de Ñuflo de Chávez para la fundación de esta subpoblación que terminó siendo Santa Cruz de la Sierra. Esto como aclaración, desarrollo leyendo porque va a ser más rápido y el tiempo se me va. Domingo Martínez de Irala, esperando meses y meses en la Candelaria Ayolas, notando que sus naves se le ponían en pésimo estado y sus víveres agotaban, decide bajar a esta Asunción en procura de reparación y suministros. Estando allí, llega a Asunción Ruiz Galán. Recordarán Ruiz Galán, el que estaba encargado en Buenos Aires, en procura de novedades, y enterado de todo, intentaría hacerse reconocer como nuevo jefe de los expedicionarios, al saber de la desaparición de Ayola.
se lo pone en Irala con algunos seguidores, aclarándole que si don Gonzalo dejó a Yolas como sucesor y este no aparecía hasta el momento, lo justo sería que quien tomara el mando fuera Irala, segundo de Ayola. Empezaría así una trifulca en que casi termina con Irala colgado al ser preso por Ruiz Galán, pero la oportuna intervención del capitán Juan de Salazar y Espinosa consigue que lleguen a un acuerdo e Irala se vuelve con naves cambiadas, nuevas, a la Candelaria a esperar el regreso de Juan de Ayola. Al llegar a la Candelaria, Irala se entera que el capitán Ayolas y gente habían llegado, habían vuelto, y al no encontrarlo allí, a Irala, decidió bajar por tierra, costeando el río. Irala entonces organiza su búsqueda río abajo en procura de su capitán y comitiva, pero solo llega a recibir vagas informaciones de que todos los españoles y acompañantes habían sido asesinados en una redada tendida por los indios Payaguá. Sin confirmar información aún, Irala vuelve con la noticia hasta Asunción, donde se instala y toma el mando de la ciudad.